Ahora tenemos que meternos en nuestro capítulo 12. Ya estamos llegando al final y gracias por estar de allí, de aquel lado, preparándote, animado a todo lo que Dios va a hacer con tu vida en cada materia. Y deseo que el Señor pueda poner su buena mano sobre ti. Te invito a que oremos para poder comprender estos capítulos finales, capítulo 12 y capítulo 13. Señor, gracias. Gracias por todo lo que hemos estado viendo. Y ahora llegamos al final de la carta de Hebreos. Queremos tener un corazón sensible porque tú harás algo. Tú nos hablarás. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Si tomas tus notas allí, vamos a poder juntos entrar en el desarrollo de este hermoso y apasionante capítulo 12. Ahora, el énfasis de esta sección final del libro se hace en vivir por la fe. Es decir, capítulo 11 nos dio los ejemplos de la fe. En el capítulo 12 nos habla de los estímulos de la fe. Y en el capítulo 13 las evidencias de la fe. Así que centra tu atención en ese bosquejo. Los ejemplos de la fe, capítulo 11, los estímulos de la fe, capítulo 12, y las evidencias de la fe, capítulo 13. Ahora, cuando hablamos entonces ahora de los estímulos, llegamos al tema principal del capítulo 12. Ahora, cuando empezamos a leer los versículos, nos encontramos con que aquí va a decir el texto 1, mira, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Recuerda que cuando los creyentes judíos recibieron esta carta, estaban desanimados, ellos querían darse por vencidos. Pero el escritor aquí les va a animar a seguir avanzando en su vida cristiana. Y él va a usar un ejemplo de corredores ahí. Ahora, aquí se señalan tres recursos divinos. Tres recursos divinos que animan al creyente a continuar aún cuando la situación es difícil. Él va a hablar en el versículo 1 al versículo 4, el ejemplo del Hijo de Dios. Versículos 5 al 13, la seguridad del amor de Dios. Y versículos 14 al 29, la capacitación de la gracia de Dios. Mira, versículo 1 del capítulo 12, mira a los ganadores. Versículo 2, mírate a ti mismo. Versículo 4, mira a Jesucristo. Note allí, mira a los ganadores, mírate a ti mismo y mira a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a desarrollar entonces este capítulo, vamos a encontrarnos con algunos indicadores que nos muestran el corazón del apóstol al desarrollar este capítulo. Fíjate que va primero a decirnos que debemos despojarnos de peso y del pecado. Ahora es lo mismo. ¿Será peso y pecado lo mismo? Bueno, pues no, ahora lo vamos a ver. Pero fíjate que en el versículo 15 al 17, de hecho la última sección del capítulo 12, hay tres miradas. El apóstol invita a mirar sobre tres direcciones. ¿Ves que el concepto aquí es la mirada? Note que cuando llegamos al versículo 15, allí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Ves? El concepto de miradas estaba presente en este capítulo. Y allí, vuelvo al versículo 15 al 17, el apóstol nos da el mal ejemplo de Saúl, él mira hacia atrás. En versículos 18 al 24, él mira hacia arriba, hacia la ciudad celestial. Y versículos 25 al 29, él mira hacia adelante, el reino inconmovible. Pero, en definitiva, el apóstol comienza a partir del versículo 1 a usar 4 exclamaciones. Él va a decir despojémonos, él va a decir corramos, va a decir puestos los ojos y considerad. Ahora dice, mira, teniendo alrededor, es interesante, ¿no?
porque el concepto ahí en griego es estar envueltos en. Dice, estando envueltos en tan grande nube de testigos. Dice, ahora despojémonos. Ahora, si bien el texto viene sobre la base del capítulo 11 y aquellos que estudiamos ahí, podemos decir que esa grande nube de testigos es la que nos rodea actualmente. No solo los que nos miran desde el cielo, sino los que nos miran desde la tierra. Tú y yo somos llamados testigos. Pues ves, debemos ser testigos de la gracia de Dios y aquellos que nos rodean debemos ser un estímulo para ellos. Tenemos gente que nos está viendo, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos esposos, esposas que nos ven. Y dice, despojémonos de todo peso. Ahí usa la palabra quitarse. Quitémonos de todo peso. Y aquí quiero detenerme yo sobre la esencia de peso y pecado. Porque es interesante que la palabra para peso es un término médico. Ahí se usa onkos. ¿Sabes que es interesante que onkos es aquello que estorba, aquello que impide? Cuando uno va a profundizar en el concepto de onkos, allí implica aquello que te hace doblarte por su carga. Y si tú pudieras considerar este ejemplo, es algo así como denota llevar un bulto. ¿Ves? Es como que tú estás aquí puesto y tienes una carga, ¿ves? Y no la puedes sostener. Y eso te dobla, te inclina. Ahora, no se especifica en la palabra en sí, esencialmente, cuál es la carga o el bulto. Lo que sí se especifica aquí es aquello que retrasa la acción o el progreso, ¿ves? Eso es todo peso. Muchas veces nosotros queremos llevar cargas que no nos corresponden. Llevamos pesos allí que no debiéramos llevar y eso nos hace detener en la carrera de la vida cristiana. Nos obstaculiza avanzar ahí, pero no te dice el peso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Claro, la palabra pecado ya la conocemos, pero cuando usa la palabra asediar allí, en el griego es distraer con facilidad. Dice, miren, despójense de toda carga y aún del pecado que los está distrayendo. Sabes, en la vida puede haber pecados. Puede haber pecados de inmoralidad, puede haber pecados de mentiras, puede haber pecados de engaños, puede haber pecados de tomar lo que no es mío. No quizá generalices aquí, sino puntualiza el pecado. Porque creemos que pecado es lo inmoral, ¿no? Lo sexual y... No. Pecado puede ser la mentira, la media verdad. Pecado es lo que estás escondiendo. Pecado es a dónde vas. Es pecado, ¿ves? Dice aquí, hey, despojate de ese pecado que te está distrayendo. Y ahora dice, y corramos con paciencia la carrera. Ahí cuando habla de paciencia, está hablando de perseverancia. Dice, y corramos con perseverancia el agón. La palabra para carrera es agón, de donde viene agonía. ¿Viste? Ya la carrera es una agonía. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de correr alguna maratón, nos damos cuenta que llega un momento que uno va a agonizar y llega con lo último. Pero qué hermosa satisfacción ahí. Bueno, el concepto es batalla. Una batalla consigo mismo, una batalla con los obstáculos, una batalla con lo que te rodea, ¿ves? Dice, corramos con paciencia la carrera. Ahora, cuando hablamos de batalla, hablamos de agón, hablamos del cuerpo, y el cuerpo es un buen siervo, pero un mal amo. ¿Ves? Y la idea aquí es luchar, esforzarse, luchar contigo mismo ahí. Dice, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús. La verdad es que esa palabra forao era un grito que hacía un entrenador. Puesto los ojos en Jesús. La idea ¿cuál era? Levantá tu mirada. Esa es la idea, ¿ves? Levantá tu mirada. Pues claro, esto tiene entonces consonancia
con lo que dice el versículo 1. ¿Te acuerdas que decía despojate de todo peso? Aquello que te hace inclinar. Cuando tú estás inclinado, ¿qué es lo que ves? Lo que ves es el piso, es tus pies, es decir, tus propias fuerzas. Pero cuando hay un llamado aquí a levantar la mirada, es erguirte. Y cuando haces esto, ese peso se cae. Y por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Levanta la mirada, fija la atención en Él. Aquí hay un llamado ahí a fijar nuestra atención en Él. Dice, puestos los ojos en Jesús. Es que nuestros ojos pueden estar en este mundo, en esta sociedad. Nuestros ojos pueden estar en el hombre. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y fíjate lo que va a decir allí. Al final del texto 2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, cuando aquí habla de consumador de la fe, teleiotes, el perfeccionador de la fe, y dice que sufrió la cruz, soportó la cruz, el oprobio y se sentó al dexios. ¿Qué es el dexios? A la diestra de Dios, la derecha. Esto designaba la mano derecha de Dios como símbolo de poder. Por eso dice a la diestra de Dios. ¿Ves? Era el lugar propio de Jesús a la derecha, sí, a la derecha de Dios, porque Él es el Señor del mundo, así como es Rey de Israel. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento se pone de manifiesto esta exaltación de Cristo a la derecha de Dios. Hay varios pasajes que allí tienes. Pero el versículo 3 dice, considerar aquel que sufrió. Mire, cuando habla de considerar, quiere decir que por así no lo estaban haciendo. Dice considerar, analogizomai. Analogizomai se traduce estimen, denle un valor que merece. Consideren, estimen a aquel que sufrió tal controversia. Cuando habla de contradicciones, antilogía allí. Es decir, que la expresión se traduce en negación o controversia. Dice, consideren a aquel que sufrió la controversia, la negación de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes que la expresión cansar ahí se traduce como desalentarse, estar abatido? ¿Estás así acaso? ¿Te encuentras desalentado, desalentada? Yo quiero animarte. Mira, lo que estás haciendo, Satanás no está contento. Tú te estás preparando. Estás separando un tiempo para alistarte en la palabra de Dios. El enemigo vendrá con sus ataques allí. Querrá desanimarte, querrá decirte no sigas, deja, ¿qué haces? Sigue firme, considerad aquel que sufrió, estimá ahí como un alto precio el hecho de estar preparándote. Animá tu vida, no te desalientes. Porque ahí dice hasta que vuestro ánimo no se desaliente, hasta desmayar. La idea ahí hasta relajarse y abandonar. ¿Ves? No te desalientes, no te desanimes. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora es interesante que ninguno de los destinatarios de esta carta había sido martirizado todavía. Y acá habla de un combate contra el pecado, ese combate que solo ganamos poniendo nuestra mirada en Él. Ahora, al llegar al versículo 5, es interesante y canaliza el apóstol todo lo que dijo para decirnos ahora, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Y luego sigue el desarrollo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, observa algo importante aquí. El apóstol va a hablar de la disciplina. Ahora, este principio está muy distorsionado en medio nuestro. Creemos que disciplina es castigo, disciplina es poner a un hermano allí al fondo,
quitarle cualquier tipo de acción en la iglesia, que pasen todos y los vean al rebelde, ahí, al pecador. Bueno, eso es un concepto legalista de disciplina. Eso no es disciplina. Disciplina siempre será restauración y amor. Nunca será condenación y separación. Yo quiero que veas ahí, porque aquí el apóstol dice en las notas, cambia radicalmente el tema, ahora explicando la necesidad de la disciplina en la vida del creyente. En estos versículos el escritor discute las razones por las que los cristianos están bajo disciplina. En el versículo 10 él dice, es un proceso educacional por el que un creyente es capacitado para participar de la santidad de Dios. En el versículos 6 y 8 es una prueba genuina de la relación de amor entre el Padre y el Hijo. En el versículo 9 es una práctica para la obediencia. En el versículo 11 produce fruto de justicia en la vida de ellos. Ahora, en todos estos versículos, la disciplina es el eje central, como hemos dicho. Mira, el castigo es obra de un juez, en cambio la disciplina es obra de un padre. El castigo se aplica para confirmar la ley, en cambio la disciplina se aplica como prueba de amor. Por eso habla de disciplina, porque eran hijos, eran creyentes y necesitaban la disciplina. Si no, no hubiera hablado de disciplina, hubiera hablado de castigo eterno. ¿Ves? Habla de disciplina aquí. Nosotros demasiado a menudo nos rebelamos contra la mano amorosa de Dios. ¿Cuánto lo hemos hecho, no? Quizá en nuestras vidas pasadas, quizá hoy. Mira, nos vamos rebelando y Dios allí aplica la disciplina. Mira, es interesante que Satanás nos dice que nuestras pruebas son evidencia de que Dios no nos ama. Y ahí en nuestra mente nos dice, Dios no te ama, mira lo que estás pasando. Pero la palabra de Dios nos dice que los sufrimientos son la mejor prueba de que Él realmente nos ama. Los sufrimientos son una herramienta en manos de Dios allí. Ahora, es interesante, mira, que 8 veces se repite en este capítulo la palabra disciplina, versículos 5, 6, 7, 8, 10 y 11. Ahora, ¿cuál es la palabra para disciplina? La palabra es paideia. Sabes que la expresión ahí es entrenamiento. ¿Para qué uno entrena? Para mejorar su rendimiento. Ahora, la idea de paideia es interesante, que se relaciona con la formación de los niños. Mira, los cuales necesitan dirección, enseñanza, instrucción y disciplina. Paideia es interesante, que indica tanto el modo de la educación como la meta para la educación. Por eso decimos que paideia, disciplina, bien recuerda esta definición, esta traducción, entrenamiento. No es castigo, es entrenamiento. Por eso cuando hablamos de disciplinas tenemos que hablar de arrepentimiento y decimos esta frase popularmente conocida, que arrepentimiento no es cuando lloras, sino cuando cambias. Sino es remordimiento. Y necesitamos tú y yo la disciplina del Señor. En alguna vez atravesamos por la disciplina, por ese entrenamiento. Por eso el texto 5 dice, no menospreciéis, no despreciéis, la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahí la palabra es no te desanimes, versículo 5. Y miren el texto 8, por ejemplo, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, no está diciendo aquí que no son del Señor, no está diciendo eso. Cuando habla de bastardos, aquí usa notos, y notos literalmente es insolente. ¿Acaso tienes un grado de insolencia en tu vida? Insolente. Dice, si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sino alguien insolente. Lo que está dejando aquí es que está implícito que vas a ser disciplinado, que necesitas ser disciplinado, y más cuando tienes esta actitud de insolencia, esta actitud de arrogancia, de rebeldía. Por eso ahora el verso 10 dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ves el fin aquí?
el fin de la disciplina. El fin de la disciplina ahí dice para que participemos. Y la palabra ahí es experimentemos. Esta palabra la complementamos con la que aparece en el versículo 14. Ya vamos a llegar al versículo 14. Dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, dice que Él nos disciplina para que participemos. Pero lo más interesante es que la disciplina es útil, dice allí. Provechosa, es ventajosa. Cuando uno va a disciplinar a los hijos, ¿ves? Los hijos lo ven ahí como alguien malo, que lo va a castigar. Pero uno les explica que los va a disciplinar por amor, porque les ama, porque quiere lo mejor para ellos. Claro, el chico no entiende, el chico se enoja, pero después recapacita. Por eso dice allí, mira, en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de lamento, de dolor. Ahí la palabra para tristeza. Pero luego dice, mira, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Gymnazo. ¿Sabes que la palabra gymnazo es ahí desnudados? Mira, de aquí viene la palabra gimnasio. Se entrenaba en la antigüedad casi sin ropas, para tener la menos carga posible en el cuerpo. Ahora, cuando habla de ser ejercitados allí, también la idea de la expresión es ir siendo desarrollados, ¿ves? Entonces dice que al presente causa dolor, pero después causa alegría en aquellos que han sido desnudados. A ver, ¿el concepto cuál es aquí? El concepto es que salió de adentro todo lo que estaba, todo el pecado que allí estaba, salió. Ahora comienza una nueva etapa, una etapa donde vamos a caminar siendo dirigidos por el Señor. ¿Ves? Necesitamos la confesión para obtener la disciplina. Porque si no hay confesión, no hay disciplina, ¿ves? Si no hay arrepentimiento, no puede haber disciplina. Entonces necesitamos confesar. Hoy hay un concepto, como dije anteriormente, un concepto muy erróneo de la disciplina. Este concepto de creer que disciplina es quitar de comunión, bueno, es parte en la materia de eclesiología, la doctrina de la iglesia, lo iremos a estudiar. Pero no es el todo. ¿Ves? Disciplina no es castigo, no es juzgar, disciplina es abrazar, disciplina es acompañar, disciplina es amar. Abrazar, acompañar y amar, eso es disciplina, llevando y trasladándolo al ámbito eclesial. Lo mismo es en la familia, ¿ves? Disciplina es corregir, pero es abrazar. Disciplina es acompañar el proceso y es amar ahí para enseñar. Eso es lo que el apóstol nos dice ahí. Por eso el versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, este texto es muy interesante y atrapante al mismo tiempo. Porque aquí va a decir levantad, enderezad las manos. Ahora, ¿por qué las manos y por qué las rodillas? Es que cuando habla de manos siempre el concepto es servicio. Y cuando habla de rodillas la idea es dependencia, ¿ves? Manos, servicio, rodillas, dependencia. O cuando habla de manos caídas, habla de manos debilitadas, ya están desanimadas allí. Y luego dice rodillas paralizadas, es un término que interesantemente en el español es paralítico, es decir, a alguien sin moverse. Y la idea, pues, de este concepto es ahí, hey, reaccioná, levantá tus manos, ahí tomá de lo que Dios te da, tus rodillas para la dependencia. Por eso ahora no dice solo levantad, sino ahora dice seguid, la paz con todos. Note ahí, la paz con todos. Seguid. No dice aquí que tengas que estar en armonía, en paz con toda la humanidad. Pues no, esto es imposible. Cuando aquí habla de seguid la paz con todos, la idea es cabalgar, dioko, ¿ves? Remar también se traduce, remen hacia la paz. La idea es procurar promover la paz.
Ese debe ser tu actitud, ese debe ser tu corazón, ¿ves? Seguir la paz, buscar la paz. Pero ahora note que dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos dijeron, bueno, este texto habla de pérdida de salvación. Si no sigo la santidad y la paz, no veo al Señor. Pues no está hablando de salvación aquí. Nuevamente volvemos al punto de inflexión. Cuando dice la santidad, está hablando de alguien dedicado a Dios, la consagración. Por eso usa hagiasmos, la misma que usa en 1 de Tesalonicenses 4:7. La voluntad de Dios es vuestra consagración, vuestra santificación. Pero note aquí, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, note que ahí usa sin. Y la palabra sin es coris, la misma que se usa en Santiago, es traducido como separadamente. Santiago capítulo 2. Seguir la paz con todos y la santidad separadamente. Si sacas esto, nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuál es la palabra para ver aquí? Optonomai. Optonomai, ¿sabes cómo se traduce? Disfrutar, experimentar, sentir. Algunas versiones dice, sin la cual nadie podrá experimentar al Señor. Disfrutar. Es que cuando no hay santidad, no hay paz, hay turbación. Y no puedo disfrutar, experimentar a Dios ahí. ¿Ves? La idea es experimentar a Dios. No tiene tanto que ver con ver a Dios allí en la eternidad. No, porque si somos creyentes, hemos creído en Cristo, estaremos con Él. Y pasaremos por el tribunal de Cristo. Algunos tendrán recompensa, otros no. Pero el objetivo aquí no está enfocado en el cielo, sino en la tierra, ¿ves? Seguid la paz con todos aquí, en la tierra, y la santidad, sin la cual nadie puede disfrutar, no pueden experimentar del Señor la paz que Dios da, el gozo que Dios da, la pureza que Dios da, ¿ves? Y por eso va a decir, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, por ejemplo, el verso 25 del versículo capítulo 12, mirad que no desechéis al que habla. Ahora, resumiendo este hermoso capítulo 12, mirad bien, ahí te acuerdas, lo estudiamos en nuestra materia vida cristiana, episcopeo, significaba mirar con detalle, no sea que alguno deje de alcanzar o deje de tener necesidad de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, cuando brota allí es porque ya fue visible, ya fue evidente la amargura, ¿ves? Por eso, amado alumno, ¿hay amargura en tu vida? Si hay amargura, falta de perdón, no podrás experimentar a Dios. No puedes experimentarlo a Él en tu vida, en la iglesia, en las amistades, no lo puedes experimentar. Muchos creyentes no pueden experimentar 100% a Dios y el gozo que Él da porque hay amargura en su vida. Hay enojos no resueltos que afectan tu carrera cristiana. ¿Ves? Debes allí debes entender que Dios quiere que sanes, confieses tu pecado, que te apartes de ese corazón ahí de amargura, de falta de perdón. Hay a veces matrimonios de años, pero con conflictos no resueltos desde la juventud. Y matrimonios que están juntos, pero separados ahí en su misma casa, sus emociones distanciadas. Sus vidas distanciadas, no pueden llegar a estar juntos ahí nuevamente, disfrutar del amor que Dios da, porque hay conflictos que no fueron resueltos, hay palabras que se dijeron, que hirieron la vida, la amargura. Pero fíjate que después, el versículo 16 dice, no sea que haya en algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando cita a Esaú, recuerda, está citando Génesis 25:33.
Aunque quizá no fuese fornicario en el sentido físico, porque no fue fornicario en un sentido físico. Esaú lo fue en un sentido espiritual. ¿Pero por qué fue fornicario en un sentido espiritual? Por su mundanalidad y su materialismo. Ay, el creyente hoy está envuelto en esto. Mundanalidad y materialismo allí. ¿Ves? Por eso dice, mirad bien, mirad bien. Y luego el texto 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Ahora, note este texto, por eso quería detenerme aquí. Dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué nos quiere enseñar?